Buen día. Buen día, profesor. Buen día. Bueno, empezamos el Meet del día de hoy presentándonos porque todavía hemos dado un montón de clases y no nos hemos presentado. Yo soy el doctor Pérez Denucci. Les voy a dictar bioética en este cuatrimestre. Quería preguntarles antes de empezar el Meet de hoy si es que tenían alguna duda sobre las clases. No, profesor. ¿Alguna duda sobre el trabajo práctico que tienen que hacer o no? No, estaba todo bien, digamos, el trabajo práctico, lo único que sí, los videos se traban un poquito. Ah, puede ser, sí, también depende del internet. Importante cuando ustedes hagan ahora los trabajos prácticos, lo ideal sería que algunos de los trabajos prácticos los podamos hacer presencial, pero bueno, eso va a depender del momento en que se abra la facultad. Hoy les voy a explicar cómo se hacen los trabajos prácticos. Les voy a explicar lo que es el principio o regla del doble efecto, que no lo hemos hecho todavía. Y cuando nos juntemos en el próximo Meet, que es el día viernes, nos vamos a fijar en el listado y vamos a ir evaluando por lo menos una pregunta cada una de los trabajos prácticos, ¿sí? Hay uno de los trabajos que ustedes tenían que hacer en donde ustedes tenían que buscar algún acto y ver si ese acto era bueno, era malo, estaba permitido o era obligatorio de hacer. En ese trabajo práctico era sobre todo para que piensen qué actitud tomar, por ejemplo, ante cualquier acto cotidiano que ustedes tengan en medicina o en enfermería. Yo les doy un ejemplo y después vamos viendo si tienen alguna duda con algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros instalamos una vacuna, como por ejemplo la vacuna que se está usando ahora para el ingreso, que es la vacuna del HPV de entre 11 y 12 años. Ustedes, por ejemplo, tendrían que evaluar si la aplicación de esa vacuna es buena, es mala, está permitido o es obligatorio. Y cada una de esas respuestas tienen que tener un fundamento, ¿no es cierto? Entonces pongamos la vacuna, que es un ejemplo clásico. Ustedes dirían que instalar un calendario de vacunación que proteja contra el cáncer de cuello de útero es bueno, ¿sí? ¿Podría ser malo en algunos casos? Podría serlo, por ejemplo, si ustedes no están de acuerdo con las vacunas, si ustedes ven que tiene algunos efectos colaterales. ¿Está permitido el uso de esa vacuna? Sí, está permitido por determinada ley. Tendrían que fijarse cuál es la ley que permite. ¿Es obligatorio? A veces sí o a veces no, pero es obligatorio, por ejemplo, para el ingreso al secundario. Entonces, así tendrían que buscar los casos clínicos y fijarse. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos. ¿Es un acto que puede ser bueno? Sí, puede ser bueno. ¿Por qué es bueno? Porque previene contra los embarazos, porque algunos pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual, porque les ayuda a cuidarse, porque les ayuda a la planificación familiar, porque ayuda a la procreación responsable. ¿Puede tener algún efecto malo? Sí. ¿Puede ser malo? ¿Por qué? Y ahí le buscan el efecto malo, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, los efectos colaterales, los efectos secundarios. ¿Están permitidos? Sí, están permitidos. ¿Por dónde? Por una ley. ¿Cuál es esa ley? 25.650 del año 2008. ¿Son obligatorios? No, no son obligatorios. Son de uso libre, responsable y racional. Entonces ustedes tienen que buscar ejemplos de la vida diaria, ejemplos sobre todo de la medicina y de la enfermería, en donde encuentren si un acto es bueno,
es malo, está permitido o es obligatorio. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, profe, todo claro. No, ninguna. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el principio del doble efecto. Ese no está en ninguna de las clases, pero que va a ser también probablemente el tercer trabajo práctico. El principio del doble efecto es un principio por el cual pueden justificarse ciertas acciones que tienen una consecuencia negativa, ¿sí? O sea, a pesar de la buena voluntad, estas acciones pueden tener una consecuencia negativa. El principio del doble efecto presupone la distinción entre efectos o consecuencias intencionados y previsibles. Las consecuencias son dos, una beneficiosa y la otra perjudicial. O sea, el principio o regla del doble efecto significa que las acciones que vamos a hacer buscando el efecto positivo a veces pueden tener un efecto negativo. Un acto con una consecuencia negativa o perjudicial se justifica si se cumplen las siguientes condiciones. Tienen que tener el principio del doble efecto, tiene que tener 4 condiciones que se tienen que cumplir. El acto debe ser bueno o moralmente indiferente. La persona no debe tener la intención de producir un efecto negativo. El efecto positivo se tiene que producir por la acción y no por el efecto negativo. Y el efecto positivo debe ser lo suficientemente bueno para compensar el efecto negativo. Hay un montón de ejemplos de esto, pero el ejemplo clásico es el siguiente. Pongamos el caso de una mujer embarazada que tiene cáncer de útero. La histerectomía, o sea, la cirugía que termina con el embarazo, no es un acto malo, porque es el tratamiento quirúrgico. O sea, el tratamiento quirúrgico del cáncer sería el acto bueno o moralmente indiferente. Y la persona o el médico no tiene intención de producir un aborto, sino de curar a la paciente. La curación de esa paciente sería a cargo de la histerectomía. La salvación de la madre es el efecto suficientemente bueno. Volvemos al principio. El acto debe ser bueno o moralmente indiferente. El agente no debe tener, o la persona, la intención de producir un efecto negativo. El efecto positivo se produce por la acción y no por el efecto negativo, y el efecto positivo debe ser suficientemente bueno como para compensar el negativo. ¿Te ha entendido el ejemplo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, volvamos a repetir el ejemplo. Es una mujer embarazada con un embarazo pequeño, con un cáncer de cuello uterino, ¿sí? La única forma de salvar a la mujer es extirparle el útero. Ese es el efecto positivo. Negativamente, por supuesto, pierde el útero y pierde el embarazo. Pero el efecto positivo supera al efecto negativo y es suficientemente bueno como para compensar el efecto negativo, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser una persona con dolor que no cede a analgésicos comunes. Entonces es necesario recurrir a la morfina, y la morfina, por ejemplo, administrar, ¿no es cierto? Morfina en este caso, positivo y neutral. Pero este paciente, a causa de la morfina, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener problemas urinarios, ¿sí? Sin embargo, el efecto positivo de superar el dolor con la morfina pasa, pero tiene un efecto negativo también causado por la acción, ¿sí? Entonces, la persona no desea ni provocar la alergia,
el prurito, el problema urinario, solamente intenta calmar el dolor. Ese es el efecto positivo. Y el efecto positivo supera al efecto negativo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Está entendido? Sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profesor. Bueno, ahora vamos a conversar sobre lo que es el principio de autonomía y el segundo trabajo práctico, que es autonomía, competencia y racionalidad, ¿sí? Si bien estos vocablos, o sea, los tres están muy relacionados, la autonomía, la competencia y la racionalidad, los tres significan cosas diferentes, ¿sí? La competencia es la capacidad que tiene la persona, o sea, cada uno de nosotros, de entender y apreciar la información que se da en el consentimiento informado. Entonces, la competencia es una habilidad que tenemos cada uno, que es una habilidad cognitiva, que nos va a permitir procesar una información, que es entenderla, compararla y valorarla. Y la competencia tiene tres características. No es una capacidad, la competencia de todo o nada. No hace la competencia que el paciente o la persona sea un especialista. Pero sí la competencia ayuda a entender, por ejemplo, cómo es un tratamiento, cómo diferenciar si es farmacológico o si es médico. Y no toma en cuenta el tipo de la decisión, ¿sí? O sea que la competencia permite hacer que un paciente tome decisiones que sean racionales, ¿sí? Y acuérdense que la competencia es una capacidad que no es constante, porque hoy podemos ser competentes y mañana por distintos motivos podemos ser incompetentes. Por ejemplo, si estamos con una enfermedad psiquiátrica, si estamos en coma, si estamos vulnerables, probablemente no seamos competentes. O sea que la competencia no es una capacidad que la persona la tenga en forma permanente, sino que la competencia es una capacidad o una habilidad cognitiva que nos permite darnos cuenta de las cosas, pero que puede ser relativa, ¿sí? Entonces, eso es la competencia. La competencia es diferente de la autonomía, ¿sí? Porque cuando hablamos de la capacidad de la autonomía es la capacidad que tenemos de decisión, ¿sí? Entonces, para poder ser autonómicos, tenemos que tener una capacidad de conocimiento, de comprensión y tener ausencia de todo lo que se llama las coacciones internas y las coacciones externas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos autonómicos, podemos elaborar lo que se denomina consentimiento informado. ¿Se acuerdan que también hemos hecho una clase de consentimiento informado? ¿Sí? Y el consentimiento informado o el consentimiento válido es toda la información necesaria brindada por los profesionales que les permiten a los pacientes tomar una decisión razonada y racional. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna duda con respecto a esta? No, por el momento no. Bueno. Esto es todo lo que se refiere a consentimiento, a racionalidad y autonomía. Ahora, ¿cuándo decimos que una persona o un paciente es incompetente? Puede ser incompetente cuando es una persona que no tenga educación. Puede ser incompetente
cuando la información o tener alguna incapacidad para comprender la información. Puede ser incompetente porque renuncia a la capacidad de adoptar el consentimiento informado. Y puede ser incompetente por estar en alguna situación, como por ejemplo, privación de la salud, dolor, coma, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos. El paciente que también es incompetente, pero por ley, es el paciente menor de edad. O sea que no es incompetente porque no entienda, sino que es incompetente porque es menor de edad y necesita la presencia de un tutor que lo ayude a comprender la situación. La diferencia o el opuesto de autonomía, competencia y racionalidad es el paternalismo, ¿sí? El paternalismo se refiere a lo que conocemos como principio de beneficencia, ¿sí? Entonces, el paternalista, ¿por qué se llamaba principio paternalista? Se llamaba paternalista porque en este caso el médico o la persona a cargo de la salud obraba como el padre. Entonces no tenía en cuenta las decisiones ni tampoco la opinión de los pacientes. Entonces pasó a ser o conocerse como el contrario del principio de autonomía. Ese es el principio paternalista, ¿sí? Que es el principio de beneficencia, en donde solamente los criterios para considerar las mejores opciones para los pacientes enfermos los tiene el médico, el enfermero o el agente de salud, sin considerar la opinión del paciente. Por eso se llama principio paternalista. Entonces, es el opuesto al trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer autonomía, competencia y racionalidad. Cuando hablamos de consentimiento informado, que hemos dado cuáles son todas las características, uno de los casos especiales, que también vamos a ver en la próxima clase, es el caso de los pacientes testigos de Jehová. Porque el paciente testigo de Jehová se nos plantea un dilema moral, porque los principios no coinciden entre sí, entonces los principios no se balancean entre sí, porque el paciente, el paciente testigo de Jehová tiene una negativa a aceptar una indicación médica de una transfusión sanguínea. Entonces, estos pacientes constituyen el ejemplo clásico del conflicto entre los principios de beneficencia y de autonomía. Desde el punto de vista legal, desde el año 75 en la Argentina, los dos pacientes testigos de Jehová que impiden la transfusión sanguínea están avalados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En el año 75 se planteó el primer caso referente a las transfusiones sanguíneas y los pacientes testigos de Jehová. Se presentó ante el juez el padre de una mujer que, habiendo dado a luz, tenía un estado séptico que hacía imprescindible una transfusión sanguínea. Esta y su esposo, los dos testigos de Jehová, se negaron a recibirla. Es decir, que se planteaba en este caso un paciente testigo de Jehová en un estado grave, séptico, incompetente, que delegaba sus facultades en el padre y la madre. En este caso, el padre invocó sus intereses y apeló al estado de incapacidad temporal, que esa es otra característica. La competencia o la incompetencia puede ser permanente o puede ser temporal. En este caso era temporal porque estaba afectada por una enfermedad. Entonces el padre invocó sus intereses y apeló al estado de incapacidad temporaria de la hija y a la gravedad del cuadro clínico. El tribunal de justicia
ordenó realizar todos los tratamientos necesarios para preservar la salud y resguardar la vida sin usar sangre. Es decir, el fallo de la Corte Suprema, en ese caso, avalaba al paciente y avalaba, en cierta forma, no avalaba la conducta de los médicos y de la terapia, que decían que la única forma de salvar la vida de la paciente era solamente con sangre. Entonces el tribunal ordena realizar todos los tratamientos posibles y necesarios para preservar la salud y resguardar la vida del paciente sin el uso de sangre. Esta conducta después es modificada por la Corte Suprema en un caso que se llama Bamondes, en donde el paciente debía recibir una transfusión sanguínea por una hemorragia digestiva. Y él se negaba por ser testigo de Jehová. En primera instancia y segunda instancia se resolvió autorizar a los médicos a realizar el tratamiento aún contra la voluntad del paciente. La Corte Suprema recibió el recurso extraordinario y resolvió en abstracto, por mayoría, respetar la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que el paciente no buscaba el suicidio. El paciente solo pretendía mantener las ideas religiosas que profesaba. Este fallo ustedes lo van a encontrar como fallo Bahamondes de la Corte Suprema de Justicia, en donde dice que la libertad religiosa es un derecho natural e inviolable de la persona, en virtud del cual en materia de religión nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedirlo de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público. Entonces, el fundamento de la Corte Suprema lleva a que la libertad religiosa está ligado a la persona humana y está ligado a la dignidad humana. Entonces, esta resolución, que ya estaba avalada por la Corte de Estados Unidos, es un principio en donde la objeción de conciencia de las personas, sobre todo en estas personas que tienen convicciones religiosas muy fuertes, no pueden ser violadas ni por leyes ni por un Estado. Por lo tanto, el respeto, sobre todo a rajatabla, de este principio de autonomía de los pacientes testigos de Jehová. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con respecto a este tema? No, ninguna. Se entendió, está bastante claro. ¿Han entendido todos este tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿van entendiendo cómo vamos a hacer el trabajo práctico? Acuérdense que el viernes vamos a hacer la resolución de los dos trabajos prácticos. Ahora nos queda el último concepto. Ya hemos dicho autonomía, hemos visto racionalidad, hemos visto competencia, hemos visto beneficencia, hemos visto la excepción al consentimiento, y ahora nos queda el último concepto, que es el concepto más moderno, que es el concepto de la justicia o del principio de justicia. Probablemente sea el más difícil de entender de todos, porque el concepto de justicia, si ustedes se ponen a ver, es difícil encontrar que exista un solo concepto de justicia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la aplicación del principio de justicia, que es intentar darle a la persona lo que necesita en el momento que lo necesita, vamos a ver cómo la justicia, cómo se entiende este principio de justicia en la salud pública, o cómo se entiende en la salud en la Argentina en general.
Entonces vamos a ver que la justicia en la Argentina tiene que ver con el libre mercado, tiene que ver con las obras sociales, tiene que ver con la parte pública, tiene que ver con las prepagas. Entonces, ¿cómo aplicamos un principio de justicia para darle al paciente lo que el paciente nos pide o necesita en ese momento? Entonces vamos a ver que el principio de justicia, cuando está ligada a la parte sanitaria, tiene que ver con factores que por ahí son extramédicos, tiene que ver con la cobertura, tiene que ver con lo que paga, tiene que ver con lo que el Estado dispone, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política sanitaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea es intentar que el principio de justicia lo podamos interpretar como la igualdad social de las personas. O sea, tratar que apuntar que el derecho de cada uno de nosotros tenga que ver con la satisfacción de las necesidades, con la realización de la personalidad, y no solamente tenga que ver con el consumo, con la libre demanda, con la justicia distributiva, que es un derecho que tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿sí? Entonces, la justicia, y hemos visto también en las primeras clases donde están los conceptos de utilidad, la justicia es intentar agregar y darle fondos a la asistencia sanitaria de acuerdo a un cálculo. Y ese cálculo tiene que ser la mejor estrategia. ¿Y cuáles son las mejores estrategias en salud? Las mejores estrategias en salud generalmente son estrategias de prevención. Después de tratamiento, pero generalmente son de prevención. Entonces vamos a tratar de encontrar a la justicia como el bienestar en la mayoría, ¿sí? Entonces, el primer principio dice que toda persona tiene igual derecho en un sistema de libertad para todos, que las desigualdades sociales y económicas deben estar ordenadas de tal forma que la economía tiene que ser dirigida hacia el que más necesita, y que las condiciones de oportunidades y las condiciones de poder brindarle la salud a la gente tiene que ser equitativamente, pero siempre dirigida en una política de justicia social para el que más necesita. Entonces, la salud pública, que es una salud primaria, es una salud basada en la sanidad, es una salud que reclama una distribución de la torta de los recursos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver cuáles son las teorías, ¿sí? Entonces existe una teoría que dice que a cada cual hay que hacerle un reparto igual, que a cada persona hay que repartirle de acuerdo a su necesidad, que a cada persona hay que repartirle de acuerdo a su esfuerzo, a cada persona de acuerdo a su contribución, a cada persona de acuerdo a su mérito o a cada persona de acuerdo con los intercambios del libre mercado, ¿sí? Entonces, estos son los principios en los cuales distribuimos la parte económica en la salud pública, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todas estas distribuciones sean realizadas en forma equitativa, pero para que esto sea realizado en forma equitativa, tendríamos que pensar que la gente tiene trabajo, que la gente tiene un trabajo digno, que ese trabajo digno le permite ahorrar. Entonces, cuando le permite ahorrar, le permite tener un dinero extra, la persona puede, aparte de elegir la parte igual que le corresponde al Estado, puede elegir de acuerdo a su mérito, a su contribución y al libre mercado, ¿sí? De todas formas, estas son teorías igualitarias que tienen que ver con la implicancia del derecho de cada persona a la atención sanitaria. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien, profesor. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento no. Por el momento no. Claro, Bueno, entonces ahora veamos. Por ahí se entrecorta, profesor. ¿Qué cosa, perdón? Que a veces se entrecorta y no se entiende bien, pero bueno, Ah. lo vamos siguiendo. Bueno, Una compañera pide que explique ¿Cómo pasa de justicia a justicia social? sí. ¿Qué tiene que ver justicia con justicia social? Acuérdense que cuando hablamos de principio de justicia era darle a cada cual lo que le corresponde en el momento que lo necesita. ¿Y qué tiene que ver la justicia esa con la justicia social? La justicia social tiene que ver con la forma de distribuir los recursos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo distribuimos los recursos del presupuesto social? Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, 100 vacunas para repartir, para el HPV. Y las vacunas las tenemos que repartir entre la gente que vive en Barrio Norte y la gente que vive en la costanera. Si nosotros nos referimos al principio de justicia social igualitario, tendríamos que dividir 50 dosis para Barrio Norte y 50 dosis para la costanera. ¿Estamos? Pero ¿qué nos dice el principio de justicia social? Que la forma de distribución, que es una forma de distribución utilitaria, la forma de asignación de los recursos y la asignación de los recursos en cuanto a la oferta y a la demanda, tiene que ser en forma equitativa y socialmente dirigida hacia quien más lo necesita. Entonces, si nosotros determinamos que la gente que vive en Barrio Norte tiene una prepaga que lo puede pagar, o una obra social que lo puede pagar, o la persona que lo puede pagar, la distribución no tendría que ser nunca 50 y 50. ¿Entienden cómo la diferencia cuando la justicia se transforma en justicia social? Sí, Sí, profe. profesor, pero Sí, profe, ahí que no entendí. dejaría de ser justo. Sí, digamos, no dejarías de ser justo. Simplemente harías una distribución social. Yo dejaría de ser justo si haría 50 y 50. Porque una cosa es igualitaria, otra cosa es social, ¿sí? Entonces, la distribución social siempre se hace circunscribiendo a donde más se necesita, ¿sí? Entonces, por eso les decía que las teorías de distribución podrían ser referidas a las teorías de libre demanda, a las teorías de libre mercado o a una teoría socialmente distributiva, que es una teoría referida a un efecto que se llama teorías utilitarias, en donde se produce una mayor felicidad para mayor número. Esa teoría utilitaria siempre tiene que ver con una macro y una micro distribución de los recursos de asistencia necesarias dirigidas a donde más se lo necesita. Y la tasa de éxito o la tasa de utilidad va a estar dada, se llama utilidad social, en donde priorizamos el beneficio general. ¿Estamos? Pongamos un ejemplo. Si yo dejo 50 y 50 y necesito 200 dosis, probablemente los que viven en Barrio Norte, estos 100 los puedan comprar. Probablemente los 100 que viven en la costa no puedan comprar ninguno, ¿sí? Entonces, si yo distribuyera la forma, si bien no en forma equitativa, pero sí en forma igualitaria, buscando la utilidad médica y la utilidad social, eligiendo, y en este caso seleccionando, consistiría o terminaría haciendo mayor bien al mayor número de personas, porque estas personas de acá lo pueden comprar y las de allá no lo puede comprar ninguna.
Entonces, si yo, por ejemplo, buscaría después la inmunidad, si yo distribuiría 70-30, 80-20, probablemente la inmunidad sería casi del 100%. ¿Sí? ¿Está entendido el ejemplo o no? Sí. Sí, Sí. Sí, licenciado. Sí, los escucho. O sea, profesor, una consulta. Sí. O sea que cuando se dividen en la Costanera y Barrio Norte, se dividen los medicamentos, no es que a Barrio Norte se le quite el 50% completo, sino un 20, un 30%, un 20%. Claro, yo les he dado un ejemplo que puede ser cualquier tipo de ejemplo, ¿no es cierto? No, Yo a lo que voy es que, ¿qué sería lo ideal? ¿Ustedes creen que lo ideal existe? No existe. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuántas personas hay? 200, que haya 200 dosis. Pero en general, la torta económica, sobre todo en salud, generalmente es limitada, ¿sí? bien. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la vacuna del HPV se le pone a los chicos de 11 y de 12 años? Previo antes de que empiece la actividad sexual, para prevenir. Exactamente. Pero yo te hago un ejemplo. ¿No sería espectacular que se le ponga a los de 11, a los de 12 y a todas las mujeres y varones de 18 años? Sí, sería lo ideal, pero No se puede. no. No se puede. Entonces, ¿qué busca esta teoría? El mayor efecto positivo de una acción. Por eso la teoría utilitaria siempre dice tratar de buscar la mayor felicidad para el mayor número, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esta vacuna, en vez de hacerla a los 11, la pongo a los 20 años? Tanto los No va a varones tener. como las mujeres ya han tenido contacto con el virus. Entonces, estoy haciendo una asignación de recursos que no es útil, ¿sí? Entonces, yo cuando les daba el ejemplo, yo les decía, las situaciones nunca son ideales. Lo ideal sería que las vacunas se la pongan a todos, pero no hay plata que alcance ni para la vacuna ni para un montón de cosas. Entonces, cuando hay que hacer una distribución de recursos, la distribución de recursos tiene que ser no igual, sino que tiene que ser socialmente distribuido, ¿sí? Y socialmente distribuido significa que tiene que ser dirigida para quien más lo necesita o quien no lo pueda comprar. Cuando yo les decía, o cuando veíamos el principio o el consentimiento informado, decíamos que a veces el realizar un consentimiento en las distintas en las distintas facciones sociales que tiene nuestro país podía desproteger al más necesitado y proteger al bien situado o al mejor situado. ¿Por qué le decía esto? Porque cuando yo, por ejemplo, hago un consentimiento y les doy las opciones, les doy un ejemplo, yo les digo, miren, lo ideal para que se cuiden es un DIU. Existen tres tipos de DIU: un DIU de plástico, un DIU de cobre y un DIU de progesterona, ¿sí? El DIU de plástico cuesta 2 pesos, el de cobre cuesta 100 pesos y el de progesterona cuesta 1000 pesos, ¿sí? Cuando el Estado les brinda los tres, no habría problema. Ustedes podrían elegir cualquiera de los tres. Cuando el Estado no les brinda ninguno de los tres, ¿qué creen que puede llegar a elegir la gente? El que puede pagar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, a veces, cuando les damos opciones, pensando que las opciones es para que cada uno pueda elegir, se dice que el consentimiento puede desproteger al más necesitado, porque yo le estoy dando las opciones, pero ¿quién puede elegir la tercera opción y el más caro?
el que tiene una obra social con cobertura, el que tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Por eso yo les digo que a veces en la elección del consentimiento y de los principios, tiene que primar el principio de justicia social. O sea, volvamos al mismo ejemplo de recién, ¿sí? Tenemos 100 DIU para mandar, de los más caros. ¿Qué sería lo lógico? ¿A dónde van a mandar 70 y a dónde van a mandar 30? ¿Mm? ¿Estamos? Esa es la variación del principio de justicia en justicia social. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. No, Bueno, entonces cortamos acá y nos vemos entonces el día viernes. Ya está explicado el trabajo práctico, así que el día viernes les voy a pasar lista. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de los dos trabajos prácticos subidos. Hola, licenciado, una pregunta. Yo no pude Sí. hacer el trabajo práctico porque no me dejó ver ningún video. ¿Si hay algún problema con el campus? Mirá, creo que no, porque tengo vistas de todos los videos. Fíjate que hay dos campos, uno que dice ética y otro dice bioética. En bioética están todas las clases ya subidas. Sí están, me aparece que están, pero cuando abro para ver el video no me deja verlo. Preguntarle a los chicos, yo lo abro y no tengo problemas, pero mira, y tengo muchas vistas, tengo algunos de 100 y pico de vistas, o sea que evidentemente sí lo han podido ver, ¿no? Pero preguntarle Claro, capaz sí, pero hay otros compañeros también que están en la misma situación. que tenga alguna trampa, pero la verdad que no lo sé. Yo lo único que sabía es que los que estaban inscriptos por el Xiu Guaraní lo podían ver sin problema. Bien, licenciado, gracias. Entonces, Yo lo pude ver. A veces lo abría, no se veía, pero cerraba, volvía a abrir y se veían bien. bueno, puede ser. Vos sabés que todo esto es muy nuevo. La bibliografía está, ¿no? En el programa está la bibliografía. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ese trabajo tenía fecha de entrega? El trabajo lo vamos a corregir verbalmente el viernes. Bueno, bien, gracias. Profe, el trabajo 1. El 1 y el 2, los dos. La bibliografía. La bibliografía está abajo del programa. profe, Hasta ¿habría luego, una profesor. posibilidad de que se puedan descargar los videos? ¿Perdón? Si habría una posibilidad de que se puedan descargar los videos, No lo porque sé. desde el campus no se puede. ¿No se los puede descargar? No, creo que son para ver solamente, ¿no? Creo que no es para que lo puedan descargar, pero creo que No se los puede ver. no se los puede ver, pero sí yo los he visto varias veces ya. Profe, ¿podría Sí. también subir el Power para los chicos que no pueden ver los videos? Pero los videos, casi todos los videos tienen por lo menos 8, 9, 10 Power, ¿no? Hay una aplicación que se llama Loom, la pueden ver por esa aplicación y también la pueden descargar. De noche. Sí, creo que tienen que instalar Loom. Sí. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos el viernes. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Hasta luego.